Damos la bienvenida al licenciado Jorge Guachamín, el secretario ejecutivo de CORAPE, y CORAPE es la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Se encuentra en marcha, como es públicamente conocido, una reforma o reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Se lo ha hecho ya al inicio del gobierno de Guillermo Lasso. Se instauraron nuevas reformas adicionales a las que se habían hecho en el gobierno de Lenín Moreno. Y es materia de preocupación de todos quienes hacemos comunicación en Ecuador, la estructura de esta nueva ley. CORAPE tiene sus intereses, sus puntos de vista, y es muy importante dialogar en este día de hoy con el licenciado Guachamín. ¿Cómo mira usted el proyecto? Los proyectos, deberíamos decir, porque conocemos por lo menos de 3 iniciativas que se encuentran ya en el legislativo. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas que nos miran y nos escuchan. Bueno, sí, mencionarte que para nosotros ha sido un proceso y CORAPE tiene 31 años justamente trabajando en la defensa de los derechos de la comunicación y más que todo de un sector olvidado como es el sector de la comunicación comunitaria. Dentro de eso, nosotros efectivamente hemos hecho un análisis de las propuestas de ley. Tenemos la propuesta emitida por el Ejecutivo, fundamentada a través de Marjorie Chávez, si no me equivoco, la asambleísta también propuso otra. AER vemos que también ha enviado o está por enviar una propuesta. Marcelo Liguín también de UNES ha mandado una propuesta. Y evidentemente tenemos como para iniciar 2 temas importantes. Lo uno es la temporalidad con la que se quiere aprobar la Ley Orgánica de Comunicación. Nosotros recordemos que en el 2013, a partir de la Constitución, en el 2008, que hay el reconocimiento de los sectores de la comunicación, se demoraron 5 años en la construcción. En el 2019, perdón, ya se hizo una reforma donde se elimina la Supercom, linchamiento mediático, códigos deontológicos, y ahora en la nueva reforma. Entonces, yo creo que nosotros no estamos defendiendo ningún tipo de ley, creemos que sí es importante más bien poder reformarla y generar varios puntos que a continuación voy a mencionar. Uno de los primeros puntos es que la ley debería conservarse y no cercenarse como se lo está planteando en algunos puntos, es decir, sacar una ley de medios públicos, dentro de medios públicos poner a los medios comunitarios, sacar una ley aparte de telecomunicaciones. Creemos que lo importante de la Ley Orgánica de Comunicación es que se maneje en varias instancias, es decir, el tema, por ejemplo, de distribución de frecuencias, que es un tema más técnico. Sin embargo, para entender lo comunitario, a diferencia de lo privado, es importante saber que los contenidos son los que tienen que cambiar. Entonces, tenemos este tipo de procesos que hablamos nosotros que tienen que estar integrados en el caso de una ley orgánica de comunicación, es decir, que debería mantenerse dentro de la misma. Empecemos quizá por el marco en el cual se da esta ley de comunicación, y esto lo impuso la Constitución de la República, instaurando una proporción de 33% de medios comunitarios, 34%, 33% medios públicos, 33% medios privados. Pero aquí surge, en cuanto al sector que usted representa, licenciado Guachamín, esa imposibilidad que han mostrado en la práctica los medios de comunicación comunitario para poder mantenerse y más en esa proporción por las dificultades que implica la sostenibilidad de un medio de comunicación. Abordemos primero este tema. ¿Qué ha pasado además con las radios públicas? Algunas de ellas, por lo menos más de una docena, me parece que 14, fueron impulsadas por el gobierno de Rafael Correa con toda la implementación debida, empezando desde los estudios de factibilidad hasta el equipamiento de las radios. ¿Qué ha pasado también con esta? Si nos puede comentar. Claro, efectivamente, mencionar que el tema de la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico es importante también analizar por lo siguiente. Una cosa es que nosotros, primero, tomar 2 cosas. La una es la concentración de medios. Quito, Guayaquil y Cuenca tienen una cantidad de medios concentrados en este sentido. Para llegar a un 34%, por ejemplo, en los cantones o provincias, no se puede lograr. Eso tomando en cuenta que en el 2019 se hizo una reforma para que los medios privados no puedan competir con los medios comunitarios. Es decir, que en el último concurso salieron solamente 4 medios comunitarios. Entonces, lo primero, efectivamente, como mencionas, Gustavo, es que primero tengamos un 34%,
pero luego, ¿cómo accedes a ese 34%? El hecho de que esté ahí no implica que podamos conseguir ese 34%. Ahora, desde el Estado se debería mantener que esta reserva del espectro radioeléctrico y este proceso pueda garantizar la participación del sector comunitario. ¿Cómo garantizas? Acciones afirmativas. Es decir, primero, el 34%, una vez que tú puedas acceder con un concurso público competitivo como actualmente está en la ley, una vez que tú ingresas al proceso, tienes que garantizar el tema de los pagos que tú tienes que hacer. Es decir, primero tengo que concursar, tengo que pagar un estudio técnico, luego del estudio técnico yo tengo que, luego que me entreguen el título habilitante, pagar entre $5,000 a $15,000 por el título habilitante y luego implementar todo el tema técnico. Entonces, es importante lo que mencionas porque no solamente es que contempla la ley el 34%, sino que luego hacer una reserva en los sectores donde hay concentración, donde ya no hay frecuencias, para que quienes están incumpliendo puedan revertir esas frecuencias y poder asignar. Luego es que en las acciones afirmativas, por ejemplo, tenemos créditos preferenciales para poder acceder. Entonces, si yo voy y digo, necesito un crédito, a lo que te contestan es, no, porque usted es sin fines de lucro, no le podemos prestar. Claro. Entonces, no solamente decir, bueno, el 34 está perfecto, no es así, además que se cambió también, se puso hasta el 34%, lo cual implica que con el 3% estás cumpliendo la ley. Entonces, Acceder a una frecuencia es sumamente difícil para un radiodifusor común y corriente. Puede tomar una decena de años o más ese esfuerzo. Sin embargo, ese no es el problema mayor. El problema mayor es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Lo hablo con experiencia. Nosotros fuimos parte de una vieja emisora que con mucho dolor tuvimos que cerrarla, Ondas Azuayas. Era una radio comunitaria en el sentido de la palabra. Lo presentábamos como una radio ciudadana. No fue posible mantenerla luego de una serie de embates que sufrimos también, hay que decirlo, en el gobierno anterior, una serie de persecución e incluso una serie de temas que no vienen al caso en este momento, pero que generaron problemas financieros en el medio. Pero lo difícil es mantenerse, más allá de la dificultad que existe para acceder a una frecuencia. sí, completamente de acuerdo. Son dos temas, bueno, nosotros desde la organización como tal trabajamos una línea de sostenibilidad porque evidentemente y en el marco ahora de la pandemia mucho más y tomando en cuenta también eh, el tema digital ahora, ¿no es cierto? Que también obviamente estamos ahí trabajando. Ahora, mencionando y enlazando con tu pregunta anterior sobre el tema de la distribución, perdón, la adjudicación de las 14 pueblos y nacionalidades que se entregó, que son medios comunitarios, creo que enlazo esas dos cosas porque la ley, de alguna manera, por ejemplo, está la distribución equitativa de la publicidad, estatal por lo menos, y eso no se ha cumplido. Es decir, nosotros dentro, ahí dice en la ley actual que se tiene que distribuir de manera equitativa, tomando en cuenta también los medios locales y los comunitarios, en este caso, como un 20%. Entonces, haciendo referencia a la sostenibilidad, y no solo implica que tengamos que vivir, digamos, de la publicidad estatal, pero que la publicidad no se quede en los medios nacionales, que es lo que normalmente pasa, ¿cierto? Entonces, uno hace un análisis y ve una publicidad que se invierte ahí, pero el resto de los medios locales quedan totalmente apartados. Entonces, eso implica que una de las cosas que están funcionando, si no estoy mal, el dato son que están de las 14, están funcionando alrededor de 11. Creo que estaban potenciándoles de las radios, pero yo creo que es un proceso de formación y capacitación en el marco de cómo justamente gestionar un medio de comunicación, porque una vez que, por más que nos entreguen, que lo que pasó fue que les lo otorgaron, pero muchos no tuvieron el proceso de gestión administrativa o de cómo sostener un medio y por eso cerraron. Entonces yo creo que es un acompañamiento en el proceso, ¿no? Que de todas maneras, Cordicom como tal, pues es una de las instancias que creemos que es pertinente para este proceso. Corriendo un poco en las cosas, en este tema que tiene tantas facetas y aristas, uno de los temas más controvertidos en los últimos años fue aquello de señalar que se trata de la comunicación de un servicio público en lugar de un derecho humano, y esto generó mucha controversia en Ecuador. ¿Cuál es el punto de Corape con respecto a este tema? No, efectivamente, que es un derecho como tal, ¿no? Entonces, nosotros estamos a favor. Creo que la modificación que se realizó en la ley nos permite justamente hablar de los derechos de la comunicación, más allá de un servicio como tal, y la regresión de los derechos en las propuestas de ley que vemos que están en el marco, ¿no? Hemos analizado un poco algunas de las propuestas, creemos que no puede haber una regresividad en este caso, tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de
las franjas horarias, el tema de la distribución, por ejemplo, en el tema de los temas interculturales que son importantes, que hemos venido, el tema de la producción nacional, el tema, por ejemplo, de qué es un medio comunitario, qué es un medio público, qué es un medio privado, estas conceptualizaciones que son importantes para el desarrollo. Entonces, de alguna manera, cuando hablas del tema del derecho a la comunicación, estamos de acuerdo y más bien justamente eso es lo que hay que defender en las propuestas que no se están contemplando. Ahora, surge un poco esta visión, diríamos, idealista, utópica de la comunicación, en contraste con lo que son esas fuerzas del mercado que en toda sociedad existe y más con la globalización que nos afecta. Hablemos, por ejemplo, en la facilidad para acceder a cualquier señal de audio, de televisión, incluso hoy con un teléfono celular. Es decir, las preferencias de las personas están por encima de los entornos. No se diga de los medios de cercanía nacionales, hay una competencia a nivel internacional en la cual tenemos que desenvolvernos los medios de comunicación. ¿Es factible realmente tener estas leyes que sí, indiscutiblemente son derechos, pero que pueden funcionar en audiencias cautivas, no en audiencias universales en las cuales el público al final es quien selecciona lo que quiere ver, escuchar o leer? Sí, de acuerdo. Yo coincido que efectivamente en una globalización y más que todo con el tema del Internet, se amplía un poco el espectro. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta dos temas importantes. El uno es el proceso de la realidad de nuestras localidades. Es decir, nosotros ahora en el recorrido vemos, por ejemplo, el Agua Agrio, una provincia que, por ejemplo, no tiene televisión abierta, tiene que ser televisión paga y conversando, digamos, en estas instancias, es la madre de familia tiene que separar $15 para poder tener noticias, por ejemplo, en el tema de acceso a la información. Facundo Vela, en Bolívar, por ejemplo, no tienen internet, no tiene radio, no tiene televisión. Entonces, yo creo que hay realidades distintas de acuerdo a los entornos que creo que sí hay que tomar en cuenta. Esto mencionando que los medios de comunicación son necesarios en muchos de los comunidades, pueblos, cantones, que parroquias que nosotros venimos visitando y que es emergente realmente tener un tema de un medio de comunicación que permita justamente el derecho al acceso a la información. Entonces, estamos, digamos que tratando de que los asambleístas en este caso puedan ver y tantear, digamos, ¿no? La realidad de lo que pasa y estos temas que se necesitan. Y por el otro lado también es la modificación. Nosotros en el tema del COVID, por ejemplo, nos dimos cuenta de dos cosas o saltado dos cosas importantes. Primero, que la verificación de la información es mucho más claro o creen en la información de medios tradicionales que, digamos, verifican la información. Entonces, saltó esto. Y lo segundo es que el tema de la conectividad, por ejemplo, no es tan amplia como pensábamos. El 30% de las familias son las que de esta forma tienen conectividad. Va a seguir creciendo y en esa adaptabilidad es importante que hagan los medios de comunicación. Pero sí es importante tener estos marcos reguladores, estos marcos conceptuales que puedan tener en una ley, porque a la final más allá es perfectible todo, entonces, pero mientras tanto, el primer paso ahora en la ley es poder mantener lo que hemos tenido y más adelante, pues, La obviamente. experiencia que tuvimos con la ley anterior es que era una comunicación con mucho ruido, con demasiadas exigencias por ejemplo, entramos a corte publicitario, salimos de corte publicitario, calificación de la programación, etcétera, etcétera. Una serie de temas que en realidad, si bien pueden irse en un extremo, a evitar publicidad engañosa, por ejemplo, en el extremo positivo, en el otro se convierten en ruido. No es precisamente lo que el oyente quiere escuchar en un momento ya sea de información o un momento en el cual busca simplemente tener una actividad lúdica, escuchando la radio, etcétera, etcétera. ¿En dónde debe estar la medida de esto? Sí, yo creo que un poco es en los procesos que sean más reparatorios que sancionadores. Eso creo que es importante, nosotros lo hemos analizado con los medios de comunicación, es decir, y ahí meto dos cosas ahí, el tema de la autorregulación, el tema de lo que mencionas, por ejemplo, de que la gente escoge qué es lo que quiere ver, pero sí es importante poner temas de calidad, que es lo que hemos Por nosotros visto, supuesto. porque sí, es como Mario Villalobos decía, recuerdo él, que es como ir al mercado y si es que uno le venden
temas podridos o comida podrida en el mercado y no tiene dónde seleccionar, pues tampoco Claro. no está bien. Entonces, más bien es buscar una calidad en el sentido de lo que estamos consumiendo en los medios de comunicación. Ujú. Y creo que estos temas de franjas horarias, por ejemplo, es importante. Lo de la publicidad mencionas totalmente de acuerdo, el tema de lo que es una opinión y lo que es una noticia. Creo Claro, que es parte del proceso. y la calidad es un eje, digamos, que debe ser transversal, al margen del tipo de radio, del género musical, e incluso de la línea editorial. Tiene que haber calidad, eso indiscutiblemente. En eso se tiene que trabajar. Totalmente, totalmente. Yo creo que estos temas que mencionas son importantes y que a la larga, ¿qué es lo que pasa? Que no, si tú no incumples, porque también hemos escuchado, a ver qué pasa cuando el controlador de la radio, A o B razón, se olvidó de poner o no puso el tema de la franja y hay un tema que era una sanción como tal. Entonces, lo que estamos ahora discutiendo es ver cómo esto más bien puede generarse en positivo, digamos, ¿no es cierto? Si es que tú incumples un tema, bueno, a ver, hagamos un espacio intercultural o de alguna manera que no sea un tema que sea una sanción, que sea se le complica al medio de comunicación, sino más bien de tener espacios justamente de reflexión y de formación que Un poco la permitan. filosofía del trabajo comunitario Exacto, para, correcto, para, correcto. para pagar a la sociedad. En este tema que lo hemos tocado muy colateralmente, del control de la comunicación, igualmente están los extremos. Una regulación sancionatoria como la que tuvimos, haciendo alusión nuevamente a nuestra vieja radio que la cerramos, 7 procesos tuvimos que afrontar con la Superintendencia de Telecomunicación. Salimos indemnes, pero no en la parte económica. Nos costó bastante dinero, tiempo y esfuerzo el superarlos. Está ese aspecto o esa posibilidad de regular a los medios, o está el otro, en el otro extremo nuevamente, el de la autorregulación. Podríamos poner, para personificarlos como entidades, a una superintendencia de telecomunicación con los ribetes que tuvo aquella superintendencia de Carlos Ochoa, y en el otro extremo podría estar comisiones gremiales de ética en la comunicación. ¿Cuál es la propuesta de Corap en este sentido? Si nosotros hemos analizado, digamos, este sentido también de manera colectiva en el tema de la autorregulación, yo creo que hay que diferenciar dos temas. El uno es efectivamente tener dos extremos como tal. Nosotros no creemos que sea un tema punitivo, que sea un tema de lo que se convierte en una herramienta justamente del gobierno de turno, sino que más bien se pueda permitir un espacio de defensa, efectivamente, para los comunicadores, porque también hay una eliminación, hay un tema, todo un tema de los comunicadores y comunicadoras, pero también de los quienes consumen, digamos, la información como tal. Entonces, estas instancias efectivamente tienen que estar. Creemos que es importante tener una institucionalidad que permita justamente acudir en estas instancias. Hemos visto lo de la posta, por ejemplo, que es el extremo también de lo que no se debe hacer en este caso. Mencionar que el tema de la autorregulación consta en la ley como tal. Sin embargo, no se puede quedar en un tema de una autorregulación. El tema de la ley está hecha justamente para regularnos, para autorregularnos, entonces evidentemente ahí hay ya un tema que va en contra de la razón de ser de una ley como tal, y creemos que la autorregulación es un elemento que tiene el medio de comunicación que siempre ha tenido y que va más en el marco de un tema de una línea editorial, un código deontológico, de hasta dónde llegamos como un medio, pero sí efectivamente tiene que establecerse ciertas normativas que permitan el tema de, por ejemplo, el mismo caso de la distribución de publicidad que mencionaba. Entonces, ¿cómo esa distribución hacemos? ¿Qué pasa si no, a mí no me llega publicidad, por ejemplo? Entonces, ¿qué instancia es la que tendría que ser en el caso? Y en el tema justamente de incumplir un proceso que sea, o la defensoría del pueblo que nosotros hemos puesto como una instancia en la cual puede de alguna forma ir mediando, y la misma Cordicom, porque la eliminación de la Cordicom que se plantea tampoco no es tan constitucional, ya que se hizo a través de una consulta popular. Sin embargo, ya que hay una instancia como tal, pueda ser quien genere, digamos, ciertos procesos internos que permitan viabilizar ciertas demandas en este caso, ¿no? Pero volvemos y creemos que eso es lo importante en este caso de hacer estas mejoras de reflexión sobre qué es lo que estuvo mal en las primeras leyes, que efectivamente creo que fue totalmente en contra y que eso no permitió, digamos, poder mantener los medios de comunicación en muchos de los casos, y pasar a un extremo también del tema de un libertinaje de la comunicación,
en este caso, ya que se plantea solamente el tema de libertad de expresión y comunicación en el marco de una ley, y más bien ir como equilibrando esto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se perdieron? ¿Qué cosas se tienen que mantener? ¿Qué cosas ya no se van a mantener? ¿Y qué cosas se tienen que eliminar? Bien, el Entonces, tiempo lamentablemente no nos da para analizar, diríamos, ni superficialmente, porque tiene tantas facetas este tema, pero culminemos con las expectativas que se tienen. ¿Qué grado de participación se está encontrando en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se aspira a lograr en este nuevo cuerpo legal que constitucionalmente tiene que existir en Ecuador? Una ley de comunicación que el gobierno la ha llamado libertad de expresión y comunicación. no, para nosotros es importante el tema de escucharnos, ¿no? Hay realidades locales, hay gente, nos hemos reunido con la Unión de Periodistas, nos hemos reunido con medios privados, la misma academia como tal, la profesionalización. Entonces yo creo que es un tema de una responsabilidad de todos y todas, todos debemos estar, todos hacemos comunicación, es nuestro derecho como tal, y yo creo que sí podemos tener una ley que nos permita desenvolvernos, que nos represente a todos los sectores, y al final para poder tener una comunicación mucho más en este caso positiva y que nos permita desarrollar, digamos, ciertos elementos que nos permita ser analíticos, que podamos tomar decisiones en el marco de una comunicación clara. Este jueves habrá un coloquio sobre este tema en la ciudad de Cuenca. El día de mañana vamos a tener a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y vamos a tener ahí, están invitados, que podemos ir obviamente con las medidas de precaución y de protocolo de bioseguridad, pero para poder analizar conjuntamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al licenciado Jorge Guachamín. Él es el secretario ejecutivo de CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Nos vamos a una breve pausa.